Imagina un mar de escudos de bronce reluciendo bajo el sol de Italia, miles de sandalias claveteadas marchando al unísono y una tensión en el aire tan densa que parece anunciar el fin de una era. Año 216 a.C. Las llanuras de Canae, en Apulia, al sur de la península itálica, están por convertirse en el escenario de una de las mayores masacres militares jamás registradas. Roma, tras años de lucha contra Aníbal Barca, el brillante general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes, decide que ha llegado el momento de la victoria definitiva. Tras las costosas derrotas en Trebia y el lago Trasimeno, el Senado romano no quiere más humillaciones. Por eso reúne un ejército descomunal. Más de 80.000 hombres, el mayor que Roma había puesto jamás sobre un solo campo de batalla. El mando recae en dos cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, que alternarán el liderazgo día por medio según la tradición republicana. Varrón es temerario, un político ansioso por la gloria. Paulo, en cambio, es cauto y veterano, conoce los riesgos de subestimar al enemigo. Al frente opuesto, Aníbal cuenta con unos 50.000 soldados. Tiene infantería libia, lanceros galos, honderos baleares, caballería hispana y númida y unos pocos elefantes. Pero sobre todo tiene astucia, experiencia y una mente táctica fuera de lo común. Aníbal, que ya ha derrotado a los romanos en terreno italiano, elige con sumo cuidado dónde librar la batalla. Canae le ofrece lo que necesita, un terreno llano con el río Aufidus, hoy Ofanto, a un costado, y suficiente espacio para maniobrar con su caballería. Además, una leve brisa del este levanta polvo hacia las caras romanas, algo que no dejará al azar. La mañana del 2 de agosto, los dos ejércitos se alinean. Las legiones romanas se apiñan en el centro, compactas, como una ola de acero humano. Es una formación poderosa pero rígida. Roma cree que la fuerza bruta bastará para aplastar a los cartagineses. Aníbal, en cambio, dispone sus tropas en una forma extraña. Su centro es más débil y curvado hacia el enemigo, como si estuviera cediendo. Sus tropas de élite, en cambio, se ubican en las alas, al igual que su caballería, que es más numerosa y ágil que la romana. Nadie lo sabe aún, pero el escenario está servido para una trampa mortal. Una táctica jamás vista hasta entonces. Desde su posición sobre el terreno, Aníbal contempla el avance romano con una calma que roza lo sobrenatural. El cónsul Varrón, al mando ese día, ha ordenado atacar de frente con toda la potencia del centro. Cree que si presiona lo suficiente, quebrará la línea enemiga y aplastará a los cartagineses como a cucarachas. No sabe que está haciendo exactamente lo que Aníbal esperaba. La batalla comienza con la carga brutal de la infantería pesada romana. Son miles de hombres avanzando como una muralla viviente al ritmo de los tambores de guerra. El choque con el centro cartaginés es violento. Las primeras líneas de Aníbal, formadas por íberos y galos, comienzan a retroceder lentamente. Pero esto no es una derrota. Es un diseño. Aníbal ha dispuesto su centro en forma cóncava deliberadamente. Hace que retrocedan de forma controlada, atrayendo a las legiones hacia el interior de la trampa. Cuanto más avanza el grueso romano, más se comprime. Su formación pierde elasticidad. Los soldados romanos, acostumbrados a la disciplina y el orden, se ven apretujados, sin espacio para maniobrar ni para blandir sus espadas con eficacia. Mientras tanto, en los flancos, la caballería cartaginesa entra en acción. En el ala izquierda, la caballería hispano-gala ataca con una fuerza descomunal, barriendo la caballería romana que no logra resistir la presión. En el ala derecha, la temida caballería númida, ligera y veloz, hostiga y desorganiza la otra ala romana. Una vez que las alas enemigas han sido despejadas, los jinetes cartagineses no persiguen. En cambio, giran rápidamente hacia la retaguardia romana. Ahora comienza el cierre del círculo. Las tropas de élite que Aníbal había situado en los extremos del frente ahora se pliegan hacia adentro, abrazando los costados del enemigo. Lo que era un frente se convierte en un cerco. El ejército romano está atrapado, rodeado por todos lados. Lo que sigue no es una batalla, es una carnicería. Hombres gritan, empujan, caen. Muchos no pueden ni levantar sus armas. El polvo del suelo, levantado por los cascos de miles de soldados, mezcla el olor de la sangre con el sudor, con el miedo. Los gritos ya no son de guerra, son de desesperación. Los legionarios se asfixian entre sí. Algunos mueren pisoteados. Otros simplemente se quedan de pie, inmóviles, con la mirada perdida, como si supieran que no hay salida posible. En un campo de batalla tan estrecho, los soldados no pueden ni siquiera enterrar a sus muertos. Tropiezan con los cuerpos mientras intentan luchar. Algunos se suicidan antes de ser alcanzados por la espada del enemigo.
Cuando el sol alcanza su punto más alto, el suelo está completamente cubierto de cadáveres. El círculo de la muerte se ha cerrado por completo. La matanza dura horas. Desde lo alto de una colina, Aníbal contempla el infierno que ha creado. No da órdenes, no necesita hacerlo. Su máquina de destrucción está en pleno funcionamiento y Roma está atrapada en su engranaje final. Según el historiador griego Polibio, de los casi 86.000 hombres que Roma había desplegado, más de 50.000 murieron ese mismo día. Tito Livio, por su parte, calcula hasta 70.000. Sea cual sea la cifra exacta, el resultado es claro. Fue el peor desastre militar en la historia de la República Romana. Lucio Emilio Paulo, el cónsul más prudente, muere luchando entre sus hombres. Más de 80 senadores, sí, senadores romanos en armas, caen con él. El orden político de Roma tambalea. Algunos oficiales intentan escapar, entre ellos un joven tribuno militar llamado Publio Cornelio Escipión. Ese mismo hombre, años después, sería conocido como Escipión el Africano, el único romano que lograría derrotar a Aníbal en batalla. Pero en Canae no hay gloria romana, solo desesperación. Miles de prisioneros son capturados y encadenados. Roma no solo ha perdido una batalla, ha perdido generaciones enteras de su juventud y de su nobleza. En la ciudad, el pánico se apodera de todo. El Senado debate si evacuar Roma. Hay quienes proponen abandonar la resistencia y negociar la paz, pero otros, más duros, más testarudos, más romanos, responden con un voto solemne. Roma jamás negociará con el enemigo. Es entonces cuando sucede lo impensable. Aníbal, que ahora tiene vía libre hacia la capital, no marcha sobre Roma. Sus generales se lo suplican. Después de una victoria como esta, debes entrar a la ciudad con tus elefantes y acabar la guerra. Pero Aníbal no se mueve. Durante siglos los historiadores han debatido esa decisión. ¿Por qué no atacó Roma cuando estaba completamente indefensa? Algunos dicen que no tenía medios logísticos. Otros que esperaba que sus aliados itálicos se rebelaran y desangraran a Roma desde dentro. Hay quienes lo interpretan como una muestra de respeto hacia la ciudad o como un exceso de confianza. Lo cierto es que no aprovechó la victoria, y ese error sellaría su destino. Pero más allá de las decisiones estratégicas, algo más comenzó a cambiar ese día. Canae dejó una herida tan profunda en la memoria colectiva romana que durante siglos se evocaría como símbolo del desastre absoluto. Sin embargo, Roma no cayó. Volvió a reclutar. Reforzó sus fronteras. Se negó a rendirse y, lo más importante, aprendió. Canae no destruyó a Roma, la transformó. Canae no solo se convirtió en símbolo del desastre militar, para muchos fue algo más, una herida abierta en la historia que nunca terminó de cicatrizar. Los testimonios recogidos por cronistas posteriores hablan de sucesos extraños ocurridos durante y después de la batalla. Algunos legionarios que lograron escapar contaron que al caer la noche, el campo de batalla quedó envuelto en una niebla espesa, antinatural, que surgió del río Aufidus y cubrió los cadáveres como un velo fúnebre. Otros aseguraban haber escuchado lamentos entre los montículos de cuerpos, susurros que no eran de los vivos, sino de los que aún no sabían que estaban muertos. Un legionario de nombre Quinto Laverio afirmó haber visto una figura encapuchada caminando entre los muertos al amanecer, tocando con una lanza ensangrentada los cuerpos caídos. Cada uno al que tocaba, decían, se convulsionaba como si intentara volver a la vida. Esa historia fue recogida por autores posteriores como Valerio Máximo, que la menciona como un presagio de venganza. Algunos sacerdotes etruscos enviados a investigar el campo tras la retirada de Aníbal se negaron a volver. Dijeron que el terreno estaba sellado por Marte, maldito, y que ningún templo debía construirse allí jamás. De hecho, la zona de Canae nunca fue completamente ocupada por colonos romanos, pese a su valor estratégico. En siglos posteriores, la leyenda solo creció. En la Edad Media, peregrinos cristianos evitaban la región. Afirmaban que las aguas del río Aufidus se teñían de rojo cada cierto tiempo y que al excavar en el suelo aún podían encontrarse huesos con rastros de cortes perfectos, como si hubieran sido hechos el día anterior. Incluso hoy, arqueólogos han documentado la presencia de miles de restos humanos en patrones que desafían la lógica, cadáveres alineados por cientos, como si hubieran sido dispuestos en ritual. Pero ¿hay alguna explicación racional? Algunos creen que los fenómenos se deben a la alta concentración de hierro en la tierra, que da a ciertas zonas un tono rojizo cuando llueve. Las nieblas, frecuentes en Apulia, pueden parecer anómalas cuando se superponen con un entorno cargado de tragedia. Y los patrones de los cuerpos, según algunos académicos,
se deben a cómo se formaron los embolsamientos de soldados durante la matanza. Aún así, los relatos siguen repitiéndose. Turistas modernos aseguran sentirse observados, y algunos han dicho haber escuchado ecos de trompetas militares al atardecer cuando ya no hay nadie en el valle. Canae dejó una cicatriz no solo en la historia militar, sino también en el alma de Roma, y tal vez en algo más profundo. Canae se convirtió en una palabra maldita para generaciones de romanos, un recordatorio constante de lo cerca que estuvieron del colapso total. Pero Roma no era una ciudad cualquiera, era una idea, y las ideas no mueren con las derrotas. Tras la masacre, el Senado juró no rendirse jamás. Se prohibió oficialmente cualquier negociación con Aníbal. Cayo Terencio Varrón, el cónsul que sobrevivió a la batalla, fue recibido con honores simplemente por no haberse suicidado ni huido. El mensaje era claro: la República reconocía la resistencia, no la rendición. Con los años, Roma se reestructuró militarmente. Abandonó las grandes batallas campales y optó por la guerra de desgaste, hostigando a los cartagineses poco a poco. Aníbal, a pesar de sus victorias, quedó atado a una guerra que no podía ganar sin refuerzos. Y Cartago, temerosa, no se los envió. En el 202 a.C., 16 años después de Canae, Aníbal fue finalmente derrotado en la batalla de Zama por aquel joven tribuno que había escapado del cerco, Publio Cornelio Escipión, ahora Escipión el africano. Allí, Roma devolvió el golpe, y lo hizo con todo el peso de su rencor acumulado. Canae, sin embargo, quedó grabada en la memoria militar del mundo. Fue estudiada durante siglos por generales como Napoleón Bonaparte, Helmut von Moltke y Norman Schwarzkopf. La maniobra de doble envolvimiento utilizada por Aníbal se sigue enseñando hoy en academias militares como West Point. Incluso Adolf Hitler ordenó que sus generales la analizaran antes de invadir Rusia, creyendo que podría replicar la estrategia en el frente oriental. No lo logró, pero el solo hecho de considerar a Canae como modelo dice mucho sobre su trascendencia. Más allá de la táctica, Canae representa algo más profundo: la dualidad humana entre la genialidad y la destrucción. Fue la obra maestra de un hombre brillante, pero también el escenario de la muerte de decenas de miles. Un triunfo táctico y una tragedia moral. A día de hoy muchos visitan las ruinas de Canae sin saber que pisan sobre un santuario de sangre, sin notar que bajo la tierra yacen todavía los restos de una generación que fue devorada por la guerra y olvidada por el tiempo. Algunos afirman que si se guarda silencio en el atardecer, puede escucharse el eco de escudos rompiéndose o una voz lejana gritando una orden en latín. Y tal vez, solo tal vez, sea la historia pidiendo que no la repitamos. Si este viaje al corazón de Canae te estremeció, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para seguir explorando las batallas más épicas, oscuras y enigmáticas de la historia de Roma. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo episodio, donde reviviremos otra confrontación decisiva que marcó el destino del mundo antiguo. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue Aníbal simplemente un genio militar? ¿O hubo algo más moviendo los hilos de la tragedia en Canae? Nos vemos mañana con un nuevo relato épico. Cura ut baleas, generales.